saludarles y reencontrarnos. Son las 8:10 en este sábado 20 de junio del año 2020. Estamos justamente arrancando la cadena nacional de las cosas como son y precisamente un poquito, ¿verdad?, buscando mantener las medidas de distanciamiento, un poquito de menos gente en la cabina, ¿verdad? Hemos nada más invitado a 2 personas, ¿verdad? Que es suficiente para que puedan debatir hoy, hombre. Y que se ponga interesante el programa de este sábado, hombre, que la gente aprenda, ¿verdad? Claro. Que la gente vaya un poquito haciéndose la idea de las coyunturas en las que se encuentra el país. Realmente cada vez que aparece una cosa viene una cortina de humo, ¿verdad?, que trata de diluir la otra, ¿verdad? Puchica, ¿te acordaste, hijo, que tenías programa hoy? Está bueno, me llega. Bueno, ya estás al aire, ¿no? No, ya casi. Ah, ok. Ya estás al aire, por ahora no. Ponete la chumpa, hijo, te vamos a dar chance. Jaime Ramírez Ortega. Muchas gracias por la invitación, estimado Josué, y un saludo muy cordial a los amigos que nos ven tanto dentro como fuera de El Salvador, y esperamos platicar un poco sobre los temas de interés nacional. Mira, ya Marvin ya se tiró a candidato, ¿y vos cuándo te vas a tirar? Pues no, ya lo pensé bien y no, la verdad no, creo que no es el momento. ¿No te vas a animar, pues? Sí, creo que no es el momento ahorita, sí. Bueno, yo no soy candidato. No, todavía no, sos aspirante. No me han... Sos aspirante, pero... Todavía no me han notificado que estoy inscrito también como precandidato. ¿Cómo no? No, o sea, no sé, pero no he recibido la notificación, es que todavía. Solo he presentado los papeles. Pues. Bueno, en cuyo caso sería aspirante, ¿verdad? Aspirante, porque todavía no se puede hablar de... Bienvenido, Marvin, gusto saludarte. Buenos días a la audiencia de SKL también, un gusto estar con ustedes. ¿Y qué pasó con la vieja guardia? Los internaron, ¿no? ¿Cómo así? El panel de los... No, es que fíjate que como viniste tarde, estaba explicando yo que... Son a las 8. Sí, a las 8:13, ¿no, hombre? Ah, ok. El tráfico. Yo estaba diciendo un poco de que estamos como guardando las medidas de distanciamiento un poco. Y por esa razón es que estamos tratando de mantener... No, antes teníamos a los 4 aquí los sábados, pero puchica, es bien complicado porque hay que mantener distanciamiento, pues. Claro. Y mientras esta cuestión, porque lo más seguro, yo platicaba ahorita con Iván, que lo más seguro es que nos manden a encerrar de nuevo, si hasta hoteles hay abiertos ahorita, fíjate. Ese es mi pronóstico. Ajá. De que a finales de junio podemos estar viendo una alza de los casos. Sí. Todavía mucho más alta. Bueno, Guatemala está teniendo hasta 600 casos diarios. Sí. Entonces, y esto lo vamos a ver a finales de este mes, ¿no? Vamos a estar claros de que... Y hoy obviamente el confinamiento... No, imagínate cómo está Costa Rica, ¿va? El confinamiento va a tener que ser, creo yo... Costa Rica ahorita está en fin de semana de Día del Padre, pero a encerrar a todo el mundo, ¿va? Entonces yo creo que va a tener que ponerse el estado de excepción, ¿verdad? Es la única manera para que no haya, digamos, dudas de que hay que estar resguardados y que el gobierno tiene todos los instrumentos legales para poder aplicar una cuarentena efectiva. Y ojalá que la Asamblea Legislativa ratifique, ¿verdad?, este hecho de la necesidad de un estado de excepción. Y la sala, el presidente Bukele esta madrugada, ¿verdad?, pidió a la Sala de lo Constitucional devolver potestad de limitar circulación por COVID-19. No. La Sala ha dicho en sus sentencias que solo la Asamblea Legislativa puede limitar derecho de circulación a través de un régimen de excepción. Es importante que la Sala de lo Constitucional devuelva al gobierno su capacidad de establecer limitantes de circulación para mitigar el avance del virus. De lo contrario, iremos a un alza que terminará en colapsar nuestro sistema de salud, escribió el presidente en uno de sus tweets esta madrugada.
Bueno, así nos encontramos, ¿verdad? Porque lo mejor es aprobarle al gobierno el estado de excepción. Y ahí el gobierno tiene todas las herramientas que necesite para controlar la pandemia. Lo que como sucede... decía Julio Valdivieso, que le aprobé estado de excepción, pero puntualmente qué garantías vas a limitar, ¿verdad? Por ejemplo, libre tránsito, puntual, ¿verdad? No te vas a echar todo, pues. Porque el problema de los diputados de Arena y del Frente es que si le das estado de excepción, el presidente, como vos sabés que lo han catalogado de dictador, ¿verdad? Que el presidente haga mal uso de eso, pues. claro. Entonces, Pero la salida para poder atender la pandemia es el estado de excepción, no hay otra forma. Entonces van a tener que girar, creo yo, la negociación, la gradualidad, si tú quieres, del estado de excepción que se necesita aprobar. Y ojalá que lo hagan pronto, pues, o sea, porque ya a finales de junio, dentro de 10 días, ya vamos a tener los primeros casos, ¿verdad?, sobre la desescalada a la actividad económica. Y hay una situación paradójica para los salvadoreños, ¿verdad?, ante esta situación, que hay que también decirla y reconocerla. Había todo un debate sobre si privilegiar la economía o privilegiar la salud. Se decía de que de nada te sirve quedarte sano si te vas a morir de hambre. Entonces, bueno, hemos probado, ¿verdad? Se abrió la economía, comenzamos en una desescalada donde, hay que decirlo, mucha gente, si tú quieres, por la desesperación de que han estado cerrados 3 meses, comenzaron a abrir negocios que, digamos, no tenían por qué haber abierto, o comenzaron a abrir negocios sin medidas de bioseguridad. La gente recuperó su actividad en algunos lugares públicos, como por ejemplo los mercados, y cuando tú visitabas los mercados no había allí gente con mascarilla, por ejemplo. Tú observabas eso. Entonces, no hay, es interesante, y esto es antropológico de análisis, fíjate, porque después de 3 meses encerrados, o con el tema de la pandemia, que lo hemos discutido a saciedad todo el mundo, parecería que hoy que regresábamos a la calle tendríamos que haber cubierto, ir todos preparados, todos. Pero no, si te fijas, hay gente que no guarda o sea, yo he ido al supermercado ayer y la gente hace colas, ¿verdad?, juntos. O sea, les cuesta, digamos... La separación. Ajá, exactamente, el distanciamiento en las colas, por ejemplo. O sea, como que hay que estárselos recordando, y si no se los recordás, de repente la gente vuelve a aglutinarse. Sí. Entonces, y esos son precisamente focos de contagio, ¿va? Entonces, claro, estamos pagando de alguna manera una formación cultural de décadas, de siglos, ¿verdad?, en las que se mezclan, por ejemplo, el estilo dicharachero y fiestero de latino, ¿verdad?, que es parte de, digamos, de su personalidad, el saludar, el abrazar, ¿verdad? O sea, el latino en su cultura es bien de contacto. O sea, te trompea, te abraza. O sea, el contacto está tanto en lo violento como en las muestras de afección. Entonces, pero las culturas anglosajonas o escandinavas son más frías, son más distantes. O sea, se saludan de lejos, ¿verdad? Entonces, para ellos el distanciamiento social es parte de su cultura. Natural. Para nosotros nos cuesta entender que, bueno, a mí algunas veces hoy que he salido y que ya vi gente otra vez, tenía la acción, digamos, natural de dar la mano, de extender la mano, ¿va? Entonces me he tenido que acostumbrar a que no, ¿va? Entonces hoy, para acordarme, cada vez que lo veo, les digo, cuidado, ¿va?, no se acerque, ¿va?, para irme acostumbrando de que no hay que tener contacto físico con la gente. Entonces, creo que eso nos va a pasar factura, esa situación cultural que tenemos, digamos, nuestra personalidad latinoamericana, ¿verdad?, que es bien de contacto. O sea, y lo más interesante que todo, que yo estoy a la espera de ver si se concreta, digamos, ¿verdad?, que son los pronósticos que se han hecho para la América Latina por parte de la OMS y de ciertos tanques científicos que están analizando la evolución de la pandemia en Latinoamérica, que no bajan los casos y que eso ya tiene alarmada a la gente, ¿verdad?, es que van a haber rebrotes, fíjate, y es bueno decirlo para que la gente que me escuche lo tome en cuenta, es necesario, ¿verdad?, esta gente, porque
los rebrotes se presagian en América Latina en las zonas marginales, en las zonas más pobres y en las zonas donde haya, digamos, mayor concentración de personas, como Nueva York, por ejemplo, que fue así porque dentro de los Estados Unidos es como el lugar donde viven más hacinados. Entonces, la ciudad como tal. Exactamente. Entonces, en América Latina se está refiriendo a lugares donde vivan demasiada gente y donde a estos sumales no haya condiciones sanitarias, es decir, no haya agua potable, no tengan acceso a, digamos, a jabón, a todo lo que se supone que debes de tener. Entonces, estas poblaciones o estos sectores son los que, digamos, podemos estar viendo a lo largo de los siguientes días que van a tener un rebrote. Bueno, Jaime, la verdad es de que la situación no pinta nada fácil, ¿verdad? Ciertamente esta situación solo va a poder ser o encontrar salida si se encuentra una vacuna. Es la verdad que el virus va a estar así, ¿verdad? Que va, que viene, que va, que viene. Bueno, quizás esa es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Conectado con las políticas que han estado diseminando alrededor del mundo grupos poderosos, como en el caso de George Soros, Bill Gates, que ya te lo dijo, ¿verdad? El problema se va a resolver hasta que encontremos una vacuna. Dentro de 2 años aproximadamente. Dentro de 2 años. Israel ya desarrolló una vacuna. No, pero entiendo, perdón que te interrumpa, entiendo de que para la OMS advertía ayer, por medio de una doctora de origen asiático, que para finales de este año estarán con la primera vacuna, unas 200, bueno, 200 millones de dosis, algo así. Te voy a decir algo. Perdón, con el tema de la vacuna. Le están mintiendo a la gente. La OMS. Todos los que hablen de que ya una vacuna va a estar pronto. Es imposible lograr una vacuna para final de año. No es imposible. Pero nunca ha pasado. Nunca ha pasado que vos en meses tengas una vacuna. No, pero yo voy por las implicaciones que tiene mundial. Pero es que una vacuna ya está como se hace, o sea, ya sabemos cómo se... O sea, si la gente cree que es mezclamos agua con azúcar, lo mezclamos y eso cura el coronavirus y entonces hoy voy a ir a hacer miles, ¿verdad? De frascos con agua con azúcar y después la voy a distribuir a millones de seres humanos. No es así como se hace una vacuna. Hay que probar, ¿verdad? Hay que probarlas en humanos. Hay que esperar la reacción en el humano, si no va a tener efectos secundarios. Por ejemplo, hay una cosa que no le están diciendo a la gente que se está curando de coronavirus. Y esto ya lo establecieron los científicos, que por la clase de medicamentos que a veces han usado para, digamos, para revivirlos, van a tener problemas de insuficiencia renal a largo plazo. Los medicamentos han sido tan tóxicos que la gente que se ha recuperado de coronavirus, un porcentaje, no todos, pero un porcentaje que puede oscilar entre el 10 y el 20%, van a padecer posiblemente de insuficiencia renal como consecuencia del tratamiento. Ojo. Bien, yo tal vez quisiera aclarar, Israel ya tiene desarrollada la vacuna, pueden ustedes verificarlo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Israel, sí, lo pueden consultar el día de hoy si gustan. Cuba ya desarrolló una. China creo que ya desarrolló uno con ayuda de Cuba también. Hay 10 países, 10 que ya han trabajado. Ahora, yo no sé qué tan conveniente sería en estos momentos tirar una vacuna. Por el otro lado, ya sabemos que los protocolos de atención a las personas con COVID-19 han venido siendo errados. Incluso con la aplicación de los medicamentos. El Salvador incluso se equivocó en comprar medicamentos que no eran, digamos, convenientes o adecuados para tratar un paciente COVID-19. La doctora Barrientos creo que ha estado haciendo aplicaciones muy importantes en este tema. Y recordar, vea, que ella no tiene un título local, sino que ella sacó su doctorado allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, yo sé que la tecnología no es igual que hace 50 años, 60 años cuando enfrentamos la última pandemia, como la gripe aviar de los años 30. Creo que era gripe. Bueno, la gripe y la del 60. Y una del 60 también. Pero eso fue como epidemia, no pandemia. Sí, solo déjame terminar.
Entonces, yo creo que en ese sentido la tecnología en la actualidad está mucho más avanzada y puedes encontrar soluciones más prontas con respecto a los avances científicos, tecnológicos y biomédicos, ¿verdad? Entonces, aquí no podemos escatimar esfuerzos tecnológicos, no se puede minimizar ese impacto en los avances en la medicina que hay en la actualidad. Lo que sí creo es que no sé qué tan conveniente sea para los intereses de poder lanzar en estos momentos una vacuna que beneficie a millones de humanos en la Tierra. Ahora, la otra es, como científicos, como el caso de este científico de Suecia, que explicaba que al igual que cualquier otra pandemia que ha afectado a la humanidad, a veces es importante que la enfermedad se desarrolle y hasta que alcance el 60% de la humanidad, el virus se detiene, porque se crea un rebaño inmunológico. Claro, esto evidentemente va a cobrar vidas como lo ha cobrado en el pasado y como ya las cobró en la actualidad. Así que yo creo que ningún país estaba preparado. Estaban preparados para una bomba atómica, para armas químicas, pero no estaban preparados para una pandemia de esta naturaleza. Por eso ahí ves la inexperiencia o experiencia de ciertos países. Ahora, con respecto a... Yo he sido un defensor de trabajar en el tema de equilibrar tanto la economía como la productividad, pero con las medidas de bioseguridad importantísimas dentro de el territorio de El Salvador para poder combatir la pandemia, porque recordemos que el sistema de salud no es el que sostiene el sistema económico, sino que es el sistema económico que sostiene el sistema de salud. Por lo tanto, necesitas dinero para operar, para pagarle a los médicos, enfermeras, insumos, medicamentos, guantes, tapabocas, etcétera, etcétera. Necesitas dinero. Pero hoy me preocupa porque El Salvador no tiene ni siquiera para pagar las planillas. Y lejos de esto tenemos ahora compromisos internacionales que debemos de pagar, en el cual en estos momentos podemos caer con default como país. Los países no quiebran naturalmente, lo que hacen es entrar a un estado de default, ¿verdad? Que no tenés solvencia para pagar, no tenés liquidez para hacerle frente a tus obligaciones internacionales. Esto le sumas que la deuda pública de El Salvador ya te ascendió alrededor de 93, 95 centavos de cada dólar que producís. Significa que de los 26 no ha llegado todavía esa cifra. Si el gobierno consigue los 3.000 millones, va a llegarse al 87%. No, llegaría como al 93%, lo estaban diciendo los economistas. Revisar quiénes son esos economistas, porque la realidad es que solo déjame terminar. Los 3.000 millones. Solo déjame. Las cifras son importantes. Solo déjame terminar. No hemos llegado ni al 87%. Solo déjame concluir la idea. Gracias. Entonces, el Colegio de Economistas de El Salvador ya te dijeron que el Producto Interno Bruto te va a llegar al 93% cuando ingresen estos 3.000 millones. Ahora, no es cierto que no ha ingresado dinero. El Estado ya utilizó la tarjeta de crédito, que son los letes y setes del Estado que ya se vendieron, que por cierto con ese dinero se ha estado haciendo frente. Ahora, cuando vengan los 3.000 millones de dólares, ese dinero naturalmente se va a tener que descontar de ahí, ¿verdad? Pero sí ya tiene recursos del Estado para poder hacer frente a este tema. Entonces, ¿qué debemos de hacer de aquí? Ya manejamos 90 días esto, hay un problema, no nos podemos poner de acuerdo, no podemos atender la pandemia, no hemos sido efectivos en ese tema. Entonces, hoy ya aprendimos estos 90 días, ahora hagamos las cosas bien, pues. Sentémonos. Discutamos las diferencias, pero el presidente, por ejemplo, no le puede pedir a la Corte Suprema de Justicia que le dé un atributo que la Constitución no le reconoce. La Constitución es clara, en el artículo 29 te dice quién es el único que te puede aprobar un régimen de excepción, en este caso la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos, discutir las diferencias, y si querés nos agarramos a trompones en privado, nos decimos lo que tengamos que decirnos, pero aquí es un tema de interés nacional que nos compete a todos los salvadoreños. Por lo tanto, el construir consensos en un Estado democrático es sumamente fundamental. Bueno, vamos a hacer la pausa. Te voy a prestar la guitarra cuando regresamos, Marvin, y entramos en el segundo segmento también a hablar un poco de
lo que dicen que has andado promoviendo, ¿verdad? Que es la reelección presidencial, dice. ¿En serio? Pues la estuve aquí aclarando eso. ¿Cuándo fue? Hace poco, ¿no? No, Jaime me estaba diciendo, es que Marvin anda promoviendo la reelección presidencial. Le cree a periódicos de la ultraderecha más rancia de este país. Yo te escuché, sí. No, espérame. Fíjate bien, en el corto que saca. Vámonos. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir en la sintonía. Bueno, Marvin, estaba planteando... Y eso me incluye a mí. Sí, también a vos, es cierto. No, pero yo... Pero charros, churros, Bueno, tricks, después. Dale. Mira. Sí. Es que aquí tenemos otro programa cuando Sí, vamos a la pausa. un programa paralelo. Sí. No, lo que te Vamos quería a grabar decir, los lo que bloopers. te quería decir, Marvin, es que el planteamiento de Jaime es que hay que superar el desacuerdo, pero tampoco la Corte le puede dar al presidente potestades que no le da la Constitución, ¿verdad? Por el pedido que está haciendo. Evidentemente, la cosa no va a pintar bien, ¿verdad? En los próximos días, es la verdad. Si aquí ya nos saltamos de la fase 1 de apertura económica a las 5, como a las 6, vamos ya, ¿verdad? No, es más, oficialmente ya se dijo que no se va a proceder a la fase 3 por el aumento de casos que estamos viendo. O sea, ya eso ya te dice que se queda detenida la desescalada, ¿verdad? Ahora bien, y habrá que, como lo decíamos, esperar cómo avanza esto a finales de junio para que el gobierno tome otra decisión. ¿Cómo resolver la crisis política que hay entre órganos? Creo que va a recurrir mucha inteligencia, ¿verdad? Inteligencia política, si tú quieres. Madurez, exactamente, de todos los actores. O, esa es una variante, o la otra es, seguimos igual. El gobierno atiende la pandemia con los instrumentos legales que tiene. Se olvida de la Asamblea Legislativa, se olvida de la Sala de lo Constitucional, digo, por decirlo de alguna manera, y comienza a operar la crisis con lo que tenga, ¿verdad? Y que las personas tomemos la decisión, vea, de cuidarnos a nosotros mismos. Yo encuentro una irresponsabilidad, por ejemplo, cuando ves a empresarios decir, bueno, no hay ley y los empresarios pueden abrir y usted puede salir de su casa y usted tiene todos sus derechos porque no hay ley. Y ese decreto que aprobó el gobierno, el de 31, ignórenlo. Eso también es una, y digo irresponsabilidad porque estoy al aire y quiero ser educado, ¿va? No, porque tiene otra palabra pues más grande. Eso es una irresponsabilidad de los empresarios de decir le ganamos al gobierno. Y a renglón seguido de decirte no hay ley, puedes salir, te dicen, pero si no quiere, no tiene que salir de casa, quédese en la casa. O sea, para que no parezca que son malos, que son irresponsables, te dicen, mira, vos podés hacer lo que querrás, estamos con todos los derechos constitucionales plenos. Salí, ¿verdad? Y fíjate que esto es producto de que nunca se pusieron de acuerdo. Claro, pero y eso es lo que a mí me preocupa es otra medición de fuerzas, es una medición de fuerzas. Le ganamos al gobierno y no hay ley que nos pueda detener. Sale la gente, ¿verdad? Y ya comenzamos a ver, bueno, habrá que investigar de qué murió el señor que murió en la acera del Hospital Rosales, ¿verdad? Pero ya de repente cuando tú ves que estaba alguien reparando un techo, no sé si vieron esa noticia también, un albañil y muere en el techo, ¿verdad? De repente, luego el señor del Hospital Rosales que iba caminando ahí en la acera, cae de repente, o sea, como estamos de alguna manera en una psicosis, sí, ¿verdad? De que hemos visto que eso pasa en Ecuador, por ejemplo, que era donde sucedía, entonces, o en Nicaragua mismo que sucedía, ¿no? Entonces, de repente tú te quedas, ¿va? Entonces, la gente, y esto hay que entenderlo, ¿por qué, digamos, Fauci y la doctora del comité científico que tiene Donald Trump en la Casa Blanca tuvieron que desmarcarse inmediatamente cuando él recomendó que usar Lysol podría, sí, ¿verdad? O sea, yo vi esa conferencia de prensa y el rostro de la doctora que estaba a la par de él fue de desconcierto de qué estoy haciendo a la par de este hombre, ¿verdad? O sea,
oyeron todos lo que yo oí que dijo, ¿va? Lejía. Ajá, exacto. Entonces, y te voy a decir, se reportaron varios casos en Estados Unidos, después de las palabras del presidente, intoxicadas por desinfectante. Es decir, hay gente que cree lo que decimos nosotros aquí en la radio, porque parten del hecho de que si a nosotros nos dan un espacio mediático, es porque sabemos. Y si decimos, no hombre, salgan. Si aquí nadie los... Ustedes son libres. Ustedes son, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Aquí no hay derechos constitucionales. Y demostrémosle al dictador que aquí no nos va a mandar, que somos un pueblo. Entonces la gente sale. Pero el virus no digamos, no le importa si sos es democrático. De derecha, de izquierda. Fíjate que hay una discusión interesante si es democrático, porque ha quedado establecida, digamos, en esta pandemia, es que la desigualdad por a quienes ha afectado más. En Estados Unidos ha afectado a los afroamericanos y a los hispanos, que son los que viven en mayor pobreza, los que no tienen seguro médico y los que viven hacinados, ¿verdad? En Brasil ha pasado igual, ¿verdad? Las comunidades más afectadas han sido las favelas. Donde viven negros y pobres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, habrá que ver qué tan democrático. Hay una discusión, yo no digo que no lo sea, pero habrá que ver a quién afecta. Y hoy que... Bueno, el presidente de Honduras y su esposa está ahorita con el COVID, ¿verdad? Claro. Entonces, pero el punto es de que ellos lo van a sobrevivir por las condiciones, digamos, médicas que tiene el presidente de Honduras. El punto es que hay mucha gente que por la misma situación de pobreza no lo sobrevive, pues. Hay gente que me ha llamado diciéndome que se les ha enfermado un pariente de COVID-19 y que los hospitales no los quieren recibir, por ejemplo. Entonces eso ya es alarmante cuando dije eso. Él dice, téngalo en la casa, ¿verdad? Vamos a ver cómo evoluciona. Pero imagínense el estrés que puede significar que tú tengas un pariente de una enfermedad que dice, y más si es de alto riesgo, porque me han hablado de ancianas, ¿verdad? Abuelas, mamás que les han detectado eso. Entonces, claro que es complicado. Entonces, también yo llamaría, o sea, a los empresarios, ¿verdad? A que si bien es cierto, gozamos de nuestros derechos constitucionales, también tenemos que ser responsables en un tema tan colectivo, tan de bien común como lo es la salud, ¿verdad? En el sentido de que si no hay nada que salir a hacer a la calle, sí, no salgamos, ¿verdad? Por mucha libertad constitucional que tengas. Mira, fíjate que lo que dice Marvin, voy a retomar las palabras de él, las anteriores. ¿Cómo le puedes cambiar la cultura a los salvadoreños que andan en la calle, que han tenido su libertad, que somos las personas que nos gusta violentar todas las leyes que existen? Si la naturaleza te llama, te vas a un parque, y si sentís que vas rápido, te cruzas el semáforo, te cruzas la doble línea amarilla. En los supermercados la gente, por mucho que uno se aleje, siempre se acercan a ti. Sí. Entonces, esa cultura, ¿cómo la cambias? La cultura de la viveza. Sí, esa es una parte. Y la otra parte es que en la calle andan tres tipos de personas. Hablemosla nuevamente. Los necios, que ya les dijeron que no tienen que salir, que reciben salario, ya sea la empresa privada o el Estado. Los que verdaderamente están convocados para ir a trabajar, ¿verdad? Y los que andan ahí por necesidad. Esa realidad no la puedes obviar. Entonces partamos de esa realidad. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos? Es que como nunca nos pudimos poner de acuerdo, nos llevamos los 3 meses discutiendo que vos tenés la razón, no que yo la tengo, que vos sos un maldito y que te deberían de quemar. No. Esas cosas no podemos seguir avanzando sobre el odio y la división. Tenemos que unirnos, tenemos que articular esfuerzos desde los diferentes sectores y de las diferentes trincheras. El presidente tiene una oportunidad de oro, y yo creo que le he dicho siempre, y la voy a volver a repetir esta mañana. Él debe de convocar a las mejores mentes del Salvador, más allá de las diferencias políticas o ideológicas que se tengan. Qué bueno, yo me gustaría ver sentado el presidente con todos aquellos que disienten con él. Esa es parte de la democracia. Es parte de que nos digamos las diferencias, porque eso nos va a hacer más fuertes. Pero si yo te bloqueo
porque disiento o disentís conmigo y en base a eso me calumniás, me difamás, eso sí no está bien, no está correcto, no debería ser así. Lo que importa es que debatamos las ideas y que a partir de ahí salgamos fortalecidos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Número uno, tratar de sentarnos con los diferentes sectores productivos, incluyendo al artesano, al vendedor ambulante, al comerciante, la gente pobre, pues, pero ves al presidente reunido con grandes empresarios. Pero ahí necesitamos que esté el zapatero, el peluquero, toda esta gente que al final es la que anda vendiendo y ganarse el día con $5 para sostener a su familia. Esos son los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque ¿qué es lo que ocurrió? Como abrimos abrimos con el decreto 31, el presidente no le quiso hacer caso al decreto 662, creo que era, ¿verdad? 61. O 61, no lo recuerdo cuál decreto. Como no quiso hacerle el caso, ¿verdad? Porque tampoco el presidente ha querido él doblar el brazo y tratar la manera de que él solo quiere doblar el brazo a los demás, pero no quiere accederse un poco y avenirse a las diferencias que puedan tener y construir a partir de ahí un consenso. Se abre con el decreto 31. ¿Y qué dice el decreto 31? Que también te sigue restringiendo derechos fundamentales, lo cual no es posible. Pero vaya, ese es el instrumento que tenemos. Y en base a eso, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos una reapertura. Y aquí sí, Marvin ha tocado un punto bien importante. La reapertura es clara, te dice quiénes son los que van a comenzar en la primera, segunda, tercera y cuarta fase. ¿Y qué pasó en la primera fase? Abrieron todos. Abrieron todos. Y ahí no está bien, pero aquí volvemos al mismo punto. ¿Cuál es, Marvin? La cultura del salvadoreño. Fíjate que tú has dicho algo que es el origen de la crisis política. Te felicito, Jaime, pero te voy a traer, voy a tratar de explicarlo, voy a tratar de ser pedagógico. Yo he escuchado muchas veces que se quejan de que ahí en las reuniones no están todos los empresarios, que se ha reunido con los más grandes, pero no está, por ejemplo, ¿cuánto es el sector informal? Es casi 1,5 millones de personas que están en el sector informal. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nuestro sistema político dice que es democrático, republicano, ¿verdad? Es correcto, eso está bien, yo estoy de acuerdo. Y representativo. Representativo, Jaime, quiere decir que yo los represento a ustedes. Aunque ustedes no me han dado a mí, digamos, ¿verdad?, plenos poderes ni la representación. Entonces, las gremiales empresariales se han abrogado la representación de todo el sector productivo del país. Hasta el vendedor de minutas es empresario, te dicen, ¿has escuchado? Bueno, pero está en Pecobal, ¿verdad? De acuerdo, pero si te fijas, pero en Pecobal yo no lo vi. es miembro ahí de ANEP. Sí, pero No son los es miembro vendedores, de- son no los es miembro de vendedores la- ambulantes. Exacto, pero no es miembro de la Cámara de Comercio. Pero si tú vas a ver, ellos no son miembros de... O sea, pero ANEP y la Cámara de Comercio representa a todos los empresarios, dicen ellos, incluyendo, si tú quieres, a los Bueno, ambulantes. en realidad es una federación, ¿verdad? Claro, pero entonces lo que quiero contarte con esto Sí. es que ahí vuelve nuevamente la cultura de la representación. Sí. Porque como el sistema político es representativo, no es participativo, ojo, no es participativo, y ahí es el problema de la crisis que vive el país. Entonces, los que tienen más saliva van a tragar más pinol y nos van a representar, querramos o no querramos, porque ellos ya saben qué es lo que nos conviene a todos. Cómo se hicieron las reformas constitucionales, si tú te acuerdas, cuando se firmó la paz, que incluso las estaban haciendo tan mal o tan a la carrera que tuvieron que reformar la reforma. Aprobaron una reforma a la Constitución y la pasan, ¿verdad? Derechos humanos, Policía No recuerdo Nacional qué era, Civil. pero resulta que mandan cómo había quedado la reforma a México, donde estaban reunidas las comisiones, y resultó que allá a la comisión del FMLN no le gustaba la reforma y que no era así lo que se había acordado, y regresa otra vez a San Salvador y vuelven a reformar. No sé si te acuerdas de ese Sí. impasse que hubo. Bueno, un poco porque Sí, bueno, sí. No tenía pero si te vas a mucho leer, conocimiento, si te vas a sí. leer la hemeroteca de esa época, vas a encontrar esa discusión, porque acuérdate que uno de los grandes, digamos, y que afortunadamente documentó eso que te estoy diciendo, uno de los grandes detractores de los acuerdos de paz fue el Diario de Hoy, ¿va?, mientras estaba negociando, ¿va? Todavía hasta cuando se iba a firmar criticaron que Cristiani iba a firmar eso y que no tenía por qué firmarlo, ¿va? Entonces, y el Diario de Hoy documentó mucho, vea, todos estos entretelones, Impases, sí. entretelones que se dieron para la firma de los acuerdos de paz. Entonces, la crisis política está precisamente en la representatividad. ¿Qué es lo que reclama
la gente sobre los políticos nuestros, si quieres los diputados, si quieres la clase política, todos, gobierno y todo, es que no nos representan, dice. Y esa es la crisis política de representatividad. Todos aquí podemos estar de acuerdo que los diputados han hecho malas cosas a lo largo de su historia. Ustedes podrán diferir de que tampoco hay que decirles delincuentes, ¿verdad? No hay que decirles mañosos, no hay que decirles malditos. Ustedes pueden decir, no, quizás sí han fallado, pero quizás yo no estoy de acuerdo con llamarlos así. Habemos otros que creemos que hay que llamar las cosas por su nombre y que no al ladrón le decís ladrón, ¿verdad? Y no estás cometiendo ni difamación, ni calumnia, ni injuria, porque ladrón es ladrón. Para que no te llamen ladrón, no robes. Me da punto. O sea, yo así lo entiendo. Fíjate que has tocado un punto bien, entonces, cuando bien no interesante. Cuando no hay medianos, pequeños en las reuniones, es porque no tenemos esa cultura de la participación ciudadana. Pero aquí yo quisiera agregarte algo. Por ejemplo, déjalo, porque ya entramos al tema de lo que vos estabas. Exacto. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y voy a ir más allá. Tal vez los del Liberal me están oyendo y ya les doy otro titular para esta otra semana. Y si dejamos bien que esté democrático y republicano, que eso es correcto, el sistema, y si cambiamos en vez de representativo a participativo, para que todos tomemos nuestra parte, porque también esto es bien complicado. Arena y el Frente han sido gobierno, y a veces la gente cree que el gobierno tiene que resolverles todo. Pero eso es porque la misma cultura de 200 años del manejo del poder político en El Salvador les ha dicho, ustedes son menores de edad, yo los represento, vení, votá hoy y andate para la casa. No me estés reclamando después cómo yo ejerzo esa soberanía que tú me has dado a través de tu voto. Te veré dentro de 3 años. Y te voy a dar láminas y te voy a dar un cubo y un cántaro y una escoba. Punto. No, pero mire que no, a mí no me, o sea, no existe el referéndum revocatorio, no existe el plebiscito, no existe una manera en que el ciudadano pueda cuestionarte de ninguna manera al funcionario cuando le entregue el poder. Y que eso pasa por el tema de las reformas constitucionales que tú estás diciendo que se deben de promover, y que promovería si tú llegas a ser diputado de la Asamblea Legislativa. De todas maneras, también tú hablaste un poco, aunque de tu punto de vista se sacaron de contexto tus palabras, sobre el tema de también reformar la Constitución para que pueda existir posibilidad de reelección presidencial, ¿verdad? Ya existe la reelección presidencial. Sí, pero hay que esperar 10 años entre un mandato y el que querrás reelegirte, según sentencia de la Sala de lo Constitucional. Cuando se vio el caso Sácava, dijo, no, la reelección inmediata no va, pero sí va la reelección mediando 10 años. No continúa. No continúa. Entonces, el tema de reelección no es tabú, ya está establecido. Sí. Lo que sí estamos claros que esta Constitución prohíbe es la reelección inmediata, sucesiva y continua. Eso estamos claros. Entonces, ¿verdad? Y el presidente Bukele fue electo con la Constitución de 1983 y, va a tener que salir con esa Constitución. Sí. O sea, al presidente no le beneficiaría esa reforma. Sí, eso es lo que... Bueno, porque no le dan los tiempos. Vamos a hacer la pausa. Es que me piden pausa. Okay. Carlos, hacemos la pausa. Vamos a la pausa entonces y te doy la palabra inmediatamente. Regresamos. Estás en sintonía de Las Cosas Como Son. Vaya, Jaime, ya vinimos de la pausa. Sí, dice solo integración centroamericana. El planteamiento de Marvin es claro, ¿verdad? Que debe de existir mecanismos para que la gente pueda opinar, pueda tener participación activa de la iniciativa ciudadana se llama, y es una figura que existe incluso en los Estados Unidos desde 1715. Con Jaime estábamos para la audiencia, para ponerlo en autos a la audiencia, estábamos discutiendo sobre lo que yo sostengo que es una falsedad, que no se puede... Dos cosas. Una cosa es hacer reformas a la Constitución, que eso ya está establecido en la Constitución cómo se hacen. Lo hace una asamblea con 43 votos y lo ratifica otro con mayoría calificada. Eso sí está y es correcto. Esa es una forma. Y el antecedente histórico que en nuestro país para poder hacer, digamos que... hablar de una constituyente ha sido por medio de golpe de Estado. Pero hablar de una constituyente es otra cosa. Entonces, para mí,
el tema que también hay que discutir es sobre una constituyente, pero dicen que la Constitución de El Salvador No permite. una constituyente, y es cierto, eso es totalmente cierto. Entonces, ¿cómo resolvemos ese impasse? Porque aquí tenemos que irnos a la academia, a la discusión jurídica, y lo que no debe de privar es que haya temas tabúes. O sea, no es correcto, como antropólogo se los recomiendo, de que aquí no debe de haber temas tabúes. Porque al haber temas tabúes, no dejas que esa olla social, ¿verdad? Tenga escapes, y lo que va a pasar es que va a estallar esa olla social en cualquier tema. No sé. Una forma... No sé si me va a dar la palabra. Sí. Pero solo termino Es que como me dijiste que a la entrada me ibas a dar la palabra. La idea de lo de la constituyente. Apúrate, pues. La idea de la constituyente es, por ejemplo, tenemos varias formas. La gente quiere reelección o no. Hay la figura de la consulta popular en la Constitución para cuando se discuta la integración centroamericana. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que la consulta popular puede ser ampliada, dice, ¿verdad?, a otros temas. Entonces, preguntémosle a la gente. Si el sistema político que se defiende es democrático, entonces en la democracia la mayoría, ¿verdad?, se supone que es la que tiene la razón, porque así nos han dicho. Entonces preguntémosle a la gente qué quiere. Ese sería un paso. ¿Qué quiere la gente? Y si la gente dice no, es no. Y si la gente dice sí, es sí. Y tenemos un mecanismo vía sentencia de la sala que dice que se puede usar esa consulta popular. Esa sería una forma. Lo otro es, hagamos una reforma constitucional donde introduzcamos la constituyente a la Constitución. ¿Verdad? Esta reforma se hace, si tú quieres, con 43 votos, ¿verdad? Yo incluso iría más allá. Se somete esa reforma a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional la revisa, da el aval o no, y si lo da, va a ratificación en la siguiente Asamblea Legislativa para la constituyente. Necesitamos, el próximo año cumplimos 200 años de república. Mirémonos al espejo. Este país no sirve. Y no lo digo yo, lo ha dicho Alberto Maferrer, lo ha dicho Sala Rué y lo ha dicho Roque Dalto. Aquí no se trata de ser, yo soy bien patriota porque me arropo con una bandera. No, eso no es ni patriotismo ni nacionalismo, eso es otra, será patrioterismo, eso es otra cosa. Pero este país no funciona. Y no funciona porque la crisis política está en la representatividad. Ok. Vamos a ver, Jaime. Bueno, tal vez quizás aclarar un par de cosas. Mi análisis, y vuelvo y aclaro, es técnico, académico, no es político. Entiendo que pueden haber en el ambiente que se discutan qué es tabú y qué no es tabú, pero la ley no es tabú, ¿verdad? La ley es una realidad y es una ciencia, la cual deben de respetar todos los funcionarios porque bajo el artículo 235 de la Constitución prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así que no se trata de tabú, sino de una ciencia que en efecto está ahí y por lo tanto se tiene que seguir el mecanismo que la misma ley ya ha señalado para poderse modificar. Número 1, el artículo 89 de la Constitución de lo que te está hablando es de la integración centroamericana. Y sobre eso te dice la parte final que es bien importante. El proyecto te dice. Y el proyecto y base de la unión se someterán a consulta. El proyecto nada más. Es decir, sobre la consulta de la integración centroamericana. De la centroamericana. Ahora bien, si me dejas terminar la idea. Ahora bien, ¿qué es lo que vas a discutir o qué otros temas puedes discutir? Todos los que quieras de la Constitución, excepto tres cosas. Podés someter a consulta otros temas si le querés dar el tópico que te está diciendo la sala. Sí, puedes discutir el agua, puedes discutir los pueblos originarios, puedes discutir todos los temas que querás que están en la Constitución, porque nuestro sistema de gobierno es democrático, republicano y representativo. Ahora, más allá de que querás una democracia participativa, que nuestra Constitución no lo tiene, porque no tiene la vía del referéndum ni tampoco la vía del plebiscito, tendrías que someter a votación del pueblo, por ejemplo, el sí o el no de que un presidente se mantenga en el gobierno. El sí o el no sobre las AFP, por ejemplo. El sí o el no sobre la dolarización
el sí o el no sobre 84 diputados y bajarlos a 50, por ejemplo. El sí o el no de las decisiones que el presidente contrate al primo, tío, pariente, amigos y cheros. Sí o no. Entonces son todos esos temas que puedes discutir y llevarlos al pueblo para que el pueblo los someta. En nuestro caso, la democracia que nosotros concibimos es la democracia representativa. El artículo 86 te lo dice, cuál es el tipo de democracia que tenemos. Ahora, con respecto al tema de lo que son las cláusulas pétreas, la Constitución en el 248 te establece que podrás reformar, dice la Constitución, en todas sus partes, en todas, excepto te dice en 3 cosas. Uno, en el sistema de gobierno. ¿Y cuál es el sistema de gobierno? Democrático, republicano y representativo. No lo podés modificar. Número 2, tampoco dice que podés reformar la parte de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y tercero, no podés modificar la parte de la reductibilidad del territorio de la República. De manera que un presidente no puede llegar a decir, mire, a Honduras, ¿ve? Les vendo la Unión, o a Guatemala te vendo la parte Santana. ¿Cómo explicarías no perdimos 1000 kilómetros cuadrados? Eso se perdió por medio de la Haya, que es una corte internacional, y nosotros también estamos sujetos a las leyes internacionales. Entonces, sí se puede, ¿va? Una vez que tengas un sometimiento jurídico que te lo permite. Lo que sucede es que nosotros reconocemos a la Haya como tal, claro. Y la Constitución misma también lo reconoce. También a la Corte Penal Internacional, y no hemos entregado a los asesinos por genocidio. Ni los del Frente, ni los del FMLN. Sí, de Arena. De Arena, ¿verdad? No de Arena, sino los militares, ¿verdad? Los militares, así es. Entonces, bajo este esquema, la Constitución te crea, digamos, un conjunto de preceptos que te hacen como un bloque, una coraza al sistema de gobierno que tiene El Salvador. Por lo tanto, no lo podés modificar, y esto es lo que te dice la ley. Ahora, si lo querés interpretar bajo otros esquemas, ese ya es asunto de cada quien. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la Constitución se puede reformar vía mutación? Es una de las formas, ¿verdad? No se puede. Pero ya pasó aquí. Solo déjame terminar la idea. Cuando la sala autoriza a los diputados no partidarios, prácticamente hizo una mutación constitucional. No, eso no se llama mutación, ya lo voy a explicar. La Constitución la puedes modificar bajo 2 esquemas. 1, por la vía derivada, y 2, por la vía de la reforma. Pero estas 2 vías jamás las puedes utilizar para modificar el sistema de gobierno, la alternabilidad en el ejercicio de la República y la parte del territorio de El Salvador. No podés hacerlo, ni por la vía derivada, ni por medio de una reforma constitucional. Esto que quede bien claro. Ahora, ¿cómo lo quieran hacer? Eso ya va a quedarse en la mente del ideario de cada salvadoreño. Ahora, yo te estoy diciendo lo que dice la Constitución. Entonces, cuando se crea un círculo, digamos, de una serie de artículos de la Constitución, es porque hay varios candados con respecto a ello. Sobre el sistema de gobierno, por ejemplo. El artículo 88, por ejemplo, te dice que la alternabilidad en el ejercicio del poder es la base del sistema de gobierno que tiene El Salvador. Y la violación a este principio, dice, obliga al pueblo a la insurrección. Es decir, si alguien se queda un día más en la presidencia. El artículo 154 de la Constitución te dice que el ciudadano que va a ejercer la presidencia de la República lo va a ejercer por 5 años, ni un día más. El artículo 75, numeral 4 de la Constitución te dice que aquel que hace proclamas o que busca pedir públicamente la reelección, esta persona pierde los derechos de ciudadano, te dice. Luego el artículo 152 te está hablando que el presidente debe de mantenerse en ese periodo, y aquel que ha fungido por 6 meses como presidente, ya sea el vicepresidente o los designados presidenciales, que han estado en un periodo de 6 meses por lo menos ejerciendo la presidencia, estos no pueden participar como candidatos a la presidencia. Entonces, si te das cuenta, hay una serie de artículos que te protegen el sistema de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Por lo tanto, jurídicamente, y vuelvo y lo aclaro, técnica y jurídicamente no podés buscar una reelección continua, y creo que Marvin ha coincidido en este tema. Que en el otro punto es cuando el presidente Saca se lanzó, y sí hubo una resolución de sala que dijo, en efecto, miren, lo que es la reelección continua y sucesiva no se puede. Lo que sí se puede, una reelección después que hayas culminado tu periodo, dejar 5 años,
¿verdad? 10 años. Y pues sí, transcurren 10 desde el primer momento que tú comenzaste a gobernar. Y posteriormente esta persona puede lanzarse. Fue así como el presidente Saca se lanzó por medio de unidad, si no me equivoco. No, al contrario, Saca llevaba 5 años, si tú quieres, fuera de la presidencia cuando se lanzaba. Sí, pero... Y la sala estableció en la sentencia esa que había que esperar otros 5 años. Otros 5 años más. O sea que en total él se hubiera podido lanzar hoy en el 2019. Hasta ahorita, pero ya no se va a poder. Claro. Ya no se va a poder porque también hay una sentencia. Entonces, esto es lo que te dice la ley. Ahora, ¿cómo lo puedan interpretar las personas? Pues nosotros le dejamos el derecho a que cada persona pueda pensar esto. Ahora, lo que yo quiero decir con esto es solo tenía que, una que duda la única... porque no la respondiste. Sí. Que es, si la Constitución de la República dice que la única manera de acceder a puestos de elección popular es los partidos políticos, es que esa fue porque es que la sala cambia esa cosa y le da posibilidades a ciudadanos no partidarios. A eso voy. Y entonces lo que decía Marvin, que esa es una reforma constitucional vía mutación. No, es que no se llama mutación, se llama de modificación a la Constitución de manera derivada, es decir, reinterpretar la norma, y el único que tiene la facultad para hacerlo es la Sala de lo Constitucional. ¿Qué hizo la Sala? Entendió el artículo 72 de la Constitución y que dijo que todos los ciudadanos tienen derecho a optar a puestos de elección popular. Eso es lo que te dice el artículo. Y le quita esa potestad solo. Le quita esa, amplía esa posibilidad y dice, bueno, existen las candidaturas no partidarias, existe el voto cruzado, existe el voto por rostro, que se lo adquirieron con los anteriores magistrados. Sin embargo, hace la interpretación, y esto es bien importante porque tenés que irte a las cintas magnetofónicas, es decir, cuál fue el espíritu del constituyente con respecto a ese artículo y cuál fue el espíritu del constituyente con respecto a la elección del presidente. Son escenarios completamente diferentes. Desde el ámbito filosófico, por ejemplo, porque el legislador te está diciendo que no le permita la reelección continua al presidente. Primero, porque el presidente concentra todo el poder de un órgano. En el caso de un diputado, no. Es una institución colegiada. Ella representa un 84% de lo que representa el órgano legislativo. Por lo tanto, no concentra el poder. Y ese es uno de los argumentos que se establecieron en la Constituyente de 1983. Ahora, ¿cómo sí podés lograr eventualmente que alguien se pueda reelegir continuamente? Única y exclusivamente, y lo aclaro públicamente, por medio de un poder originario. No hay otra manera. ¿Qué sería una constituyente? Que sería una constituyente, un golpe de Estado. Pero tenés que disolver en definitiva el Congreso y tenés que disolver... No necesariamente. Posiblemente cuáles sean los medios, no lo sé, no te podría explicarlo, porque como hay varias maneras de hacerlo técnicamente, ¿verdad? Claro. Hay varias maneras de hacer. Por eso, varias maneras tú que eres abogado, te invito a que también expongas de que el golpe de Estado es una manera, que ha sido la histórica en nuestro país, ¿verdad? Sí, han sido 9. Pero no es la única. Podrían haber otras maneras. Podrían haber otras maneras, pero no te podría decir. ¿Sabes cuál es la intención? Tampoco me gustaría darles ideas. Pero ¿sabes cuál es la intención de decir que la única manera es un golpe de Estado? Es evitar a toda costa introducir el tema O sea, es miedo, no hablemos de eso porque aquí no se puede. No es eso, es que lo que sucede es que la única manera... Pregunta. Tú lo has explicado bien técnicamente y jurídicamente, es correcto lo que tú has dicho jurídicamente. Pero como eso no solo es un tema jurídico, sino que es político también. Sí, se convierte en un tema político. Intrínseco, pues, o sea. Claro. ¿Y si el pueblo quiere? Pues el pueblo puede querer lo que quiera, ¿verdad? Pero así está escrito en la Constitución. Esas cláusulas pétreas que se habla, o sea que el pueblo, fíjate bien, que nuestro sistema es democrático. Es que las cláusulas pétreas son de las que él sí, de acuerdo, pero ¿y si no puedes cambiar el territorio, no puedes cambiar el sistema de gobierno, no puedes cambiar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Pero si el pueblo quiere, y se supone que todo aquí es el pueblo. Ahora, la lógica es política. Es política, yo lo estoy hablando desde el punto de vista político. La lógica tuya es de que a la gente, que para eso debe ser, entonces, se reformaría la Constitución para introducir lo peligroso los mecanismos de consulta, y si la gente quiere
cambiar ese tipo de cosas, pues las cambias. Pero como no tenemos la democracia participativa, es peligroso decir, fíjate, si tú le decís a la gente, hablábamos hace un rato lo peligroso que es que tú le digas a la gente, vea, que solo hay una manera de cambiarle y es el golpe de Estado. Pero va a llegar una generación, quizás no esta, pero va a llegar una generación que se va a hartar de este país. Entonces, bueno, ya están hartados, ya estamos hartados créeme los salvadoreños de tantas cosas que no se están haciendo bien. Fíjate que no, falta todavía, no ha llegado al si te fijas, todavía no hemos empezado a derribar estatuas por ejemplarizarlo. En otros lados han votado estatuas, la de Yarsinsky en Rusia, la de Hussein en Irak, la de los los esclavistas en Estados Unidos esta semana. Aquí todavía no. Aquí todavía no hemos llegado a derribar estatuas. O sea que se puede poner mejor, lo que te quiero decir. Pero si tú le estás diciendo a la gente, miren, es que aquí la única forma es un golpe de Estado para reformar lo que no sirve de este país, digamos, si la gente siente que es eso, ese sentimiento, bueno, te va a decir una generación. Entonces lo vamos a hacer. Entonces démosle golpe de Estado a él. Sí. Pero ahora, ¿entendés lo peligroso que es? Cuando no, es que no es peligroso porque es que... golpe de Estado, porque acordate que un golpe de Estado puede ser, depende de quién lo dé, violento, sangriento, pacífico, legal, ¿verdad? Es decir, dependerá de quién lo dé. Claro. Pero si tú esas son las maneras que te digo. Pero si tú le das a la gente, si tú le das a la gente lo oís, ¿verdad? Vaya, vení, ¿tú qué querés? Quiero esto, va, te voy a escuchar. ¿Por qué decís que esto aquí? ¿Por qué decís que la representatividad no sirve? Sí, no te sentís representado, ¿querés participación? Va, ok, resolvamos esto, ¿verdad? Tenés que ir cediendo, ¿verdad? Para evitar estallidos sociales, sí, que te van a desencadenar problemas. Sí. Se los decía Romero en las homilías. Decía, entreguen el anillo, les decía, porque si no van a venir a cortarles la mano para quitarles el anillo. En una metáfora que Romero usaba para decirles, denle de comer al pueblo. O sea, la gente lo que tiene, o sea, no las maten porque protesten. O sea, denle de comer, sáquenlos de la miseria. Y no crean ustedes dejarle a la gente la única opción de que lo que tengo que hacer para poder tener algo es agarrar un fusil o un machete e irme a meter al negocio de alguien y quitárselo. Sí. O sea, fíjate, Marvin, por que eso yo mismo hay que evitar esos estoy de acuerdo, desórdenes sociales. Estoy de acuerdo con este punto que estás abordando, y es el siguiente. Me dicen a mí, hay que inhabilitar a este porque está diciendo eso. Y te lo dicen los que acusan de dictador al otro. Mira, Marvin. O sea, qué bárbaro. Mira, Marvin, yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Mira, por eso yo inicié diciendo, mi análisis. Hombre. Sí, ahorita. No, por eso. Que es jurídico, ahorita, sí. Yo vuelvo, insisto, mi análisis es técnico jurídico, no es político. Yo no estoy haciendo un análisis político. El político sí te va a hablar como está expresándolo muy bien Marvin. Digo, bueno, sí, pero si le decimos al pueblo que la única manera es el golpe de Estado, es que solo eso es. Ahora, ¿cómo vas a aplicar el golpe de Estado? Eso ya va a depender de cómo lo quieras hacer. Si lo querés hacer sangriento, como lo decía Marvin, si lo querés hacer pacífico, o si lo querés hacer por medio de una constituyente, que al final el efecto va a ser el mismo. Claro. Pero siempre sigue siendo un golpe de Estado. Pero hay una diferencia entre hacer una constituyente y hacer una revuelta que deje muertos. Pero siempre va a haber conmoción social. Eso no lo puedes evitar. Claro. ¿Verdad? Ahora bien, lo que el pueblo quiere no necesariamente siempre es lo correcto. Y el pueblo se ha equivocado en elegir. Eso se llama miedo al mayoritarismo. Eso no es miedo, sino lo que estoy diciendo es lo que antecedentemente ha surgido en la historia. Comencemos, si querés, por Hitler, ¿verdad? No necesariamente lo que el pueblo eligió Hitler fue lo mejor. O si querés enfocarlo desde la perspectiva de la derecha y decir, y lo que eligió Estados Unidos estuvo bien.
no siempre lo que eligen las mayorías significa que sea lo correcto, ni tampoco es miedo a las mayorías. Yo creo que la democracia es eso, y eso es lo que me gusta de la democracia, es la pluralidad de ideas. Siempre y cuando debatamos las ideas en un entorno o en un ambiente de respeto y cordialidad, como lo estamos haciendo esta mañana, esto es la democracia, y es maravilloso discutir con personas como Marvin o como otros del FMLN o de Arena. No solo porque son de Arena los voy a quemar o voy a decir, mátenlos, no, al final ellos son mi prójimo. Y siguen siendo salvadoreños, por lo tanto tienen el mismo derecho que yo a opinar o disentir con mi posición o con mi postura. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante que sigamos avanzando en el espectro democrático, que sigamos debatiendo las ideas, pero por Dios, respetémonos. Es que eso es lo maravilloso. Hay un elemento que quiero introducir, que es el antropológico. Y es que tenemos una herencia del mayoritarismo. Tú como abogado sabrás que la Constitución, creo que fue la primera, ¿verdad? La de 1824. La Constitución Federada. Exacto. No, ya cuando nos hicimos Estado. Con eso Juan fue Manuel hasta Rodríguez, el 32. Con Juan Manuel Rodríguez. Eso fue, él fue el primer mandatario del Salvador. Y que ahí se aprueba una Constitución, ¿verdad? Sí. No es que se aprueba, sino que ahí es donde nos separamos. Nos separamos, pero con la misma Constitución. Pero a partir de ahí, de esa Constitución, se introduce, fíjate, un elemento histórico muy interesante y que va a marcar toda una lucha para que se permita aquí la libertad de culto. Si tú te vas a esa parte de la Constitución de la historia, aquí se prohibió otra religión que no fuera la católica. Es que la Constitución de Cádiz lo tenía así, la PEPA. La copiamos. Es la misma Constitución, claro. Así es. Entonces, fíjate bien, aquí se prohibió otro tipo de religiones y se decía que la única religión que iba a haber en El Salvador, Estado confesional católico, era la Iglesia Católica y no había otro. Así lo decía. Y hasta se podía perseguir con cárcel, digamos, claro, o expulsión si eras extranjero, ¿verdad? Por promover los mayas chortí, todos los pipiles que estaban acá. Pero aquí la cuestión era el protestantismo, el luteranismo, ¿verdad? Los reformados. Exactamente. Los cristianos separados, que se llamaban, ¿verdad? Entonces aquí fue prohibido tener todas las iglesias que hoy vemos. La pluralidad que tenemos ahora. La libertad de culto, que se llama, ¿verdad? Y eso y pasó un siglo, fíjate, para que llegáramos al punto que tenemos hoy, que hay una gran cantidad para llegar al artículo 25 de la Constitución, que es la libertad de culto. Sí. Pasamos un siglo en esa discusión. Sí. O sea, cuando aquí solo había un matrimonio, el católico, el de la iglesia, cuando Gerardo Barrios introduce el tema del matrimonio civil, hubo un problema, porque decían que aquí el único matrimonio que era válido era el de Dios, el religioso. Y Barrios todavía, si tú te acuerdas, impone que primero va a ser el civil y ninguna iglesia va a efectuar matrimonio religioso sino previa el acta civil. Sí. Y eso fue un conflicto. El voto de la mujer. En la Constitución, fíjense, decía, las mujeres no podían servir de testigo. Todos los salvadoreños, decía la Constitución, tienen derecho a votar. Excepto las mujeres. No decía eso. No. Pero en la ley secundaria, pues sí, te lo prohibía. La mujer no podía votar. Te lo prohibía, el Código Civil no te lo prohibía. Ni ser candidata tampoco. Ni tampoco testigo. Exacto. Entonces, vamos, hombre, venimos de una tradición del mayoritarismo, donde aquí si todos pensamos que esto es negro, le decimos a los demás que es negro. Sí. Y no nos importa si ellos piensan que es azul. Mira, Marvin, yo creo que has tocado un punto de la historia bien interesante. Cuando ustedes, los que dicen no se puede, están repitiendo el mismo error. No, Marvin, lo que defendemos. No se puede ser testigo de una mujer. Vuelvo y aclaro. Quizás aquí vamos a discrepar y te voy a decir por qué. Éramos república y todavía teníamos esclavos. Insisto. Yo lo que defiendo son principios, no ideologías. De acuerdo, yo le principios. Entiendo, y para mí la ley es tan sagrada como lo es la Biblia. Sí, entonces, ¿qué significa esto? Que mientras esté así como está el sistema jurídico, no se puede. Ahora, que busquen otras maneras. O sea, eso va a ser, digamos, claro, se puede debatir, por supuesto. Pero aquí te dicen, y vuelvo a repetir, que el que se le ocurra eso. Yo estudié Derecho, ¿sabes? También, antes de ser antropólogo, y abandoné el Derecho porque te dicen, si te acordás en las aulas, de que cuando choque la justicia y la libertad, la justicia y la ley, el derecho, debe de prevalecer la justicia. Eduardo Couture, sí. Pero aquí es mentira.
Eduardo Couture te dice, Aquí cuando haya todos conflicto ustedes, entre los el derecho y la abogados, justicia, prevalece la justicia antes que el derecho. Exacto, pero aquí todos son la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. De ahí la frase de Romero de que aquí Bueno, la ley muerde, es como la serpiente, muerde al descalzo. Es que como hay un principio, dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley, ¿vea? Entonces, yo lo que creo es que lo que debemos defender, Marvin, más que ideología, son principios. No, de acuerdo. Y si trabajamos en eso, podemos ponernos de acuerdo, porque va más allá de las ideologías. Exacto, es que de eso se trata. Entonces, por eso para mí, yo como antropólogo te lo digo, aquí hay 2 temas tabú en este país, que nadie habla de eso: el sexo y la muerte. Nadie quiere hablar de eso. Pero es parte de la cultura nuestra, ¿va? Sí. Y no, hombre, aquí hay que hablar de sexo y hay que hablar de la muerte, pues. Pues sí. Como Marvin es antropólogo, ¿va? Entonces, o es sea, una... ¿Me entendés? Sí. Y hay que meter otro tema tabú. Sí. La Constitución, de seguro, porque dicen que si hablas de eso te van a inhabilitar, que esas son cláusulas pétreas, y tal que vez solo se puede con golpe de Estado. Y tal vez aclaro, calladitos. tal vez aclaro, tal vez cuando decís ustedes, yo te pediría que no me metas en ese círculo. No, porque sí, porque yo en realidad estoy haciendo un análisis técnico, ¿verdad? Evidentemente los que van para candidatos No, pues es que tienen vos no otro has pedido enfoque. que inhabiliten a Marvin, hombre. Entonces No sé. No tiene... Bueno, Aquí ya yo, no se sabe. yo lo que digo es lo que dice la ley, y si Marvin lo ha dicho en algún momento, será las autoridades que deberán de investigar, Bueno, ¿verdad? Aunque hay yo no te he oído decir eso. 630 conectados en el Facebook Live Que poquitos. y Están dormidos, hombre. es sabadito, hombre, tranquilos. Y vamos a Sabadito permitirle de cuarentena. a la gente que pueda opinar a través del 22240888 de el análisis que hemos hecho, ¿verdad? Una especie de debate con Jaime Ramírez Ortega y Marvin Aguilar. Ahí estamos, Marvin. Mañana de sábado 20 de junio. Vamos, Carlos. Aló, Adelante, amigo. gracias, licenciado. Creo que es milagro que he agarrado línea y por eso le voy a manifestar lo siguiente. Ajá. Aquí en la comunidad donde yo vivo, habemos 5 familias que hemos concluido en lo siguiente. Primero, la NEP, la Sala de lo Constitucional llamado Duro Blandito, la Asamblea Legislativa y el órgano legislativo son los culpables de que vayan a haber rebrotes y muertes en abundancia, porque son tan tercos y tan testaferros como algunos abogados legalistas, ortodoxos, literalistas, que no salen de ese círculo. Y nos enseñó, yo intenté ser abogado y me incliné por otra carrera en la U, y nos decían, mire, van a encontrar gente de que aunque maten una población completa, como así dice la ley, eso es una testarudez que ya no tiene cambio. Muchos abogados han dicho que todo es cambiante en esta vida. Muy amable. Bueno, vamos a recibir más llamados y después damos el espacio para Aló. que respondan. Buenos días. Aló, Adelante. buenos días. Felicidades, señores. Quiero opinar algo. Nosotros, pero estoy hablando a título personal incluso, nosotros tenemos una visión de esta pandemia un poco diferente a todos los comentarios que hemos oído. Y es que esto no es natural, esto es provocado. Esto es la respuesta de los amos del mundo para terminar con la pobreza, y esperan eliminar a la tercera parte de la población mundial para quitarse la carga que ocasiona para ellos. Total, ni consumen los pobres. Desde ese punto de vista, si el pueblo estuviera enterado de la verdad, creo que tendría otra actitud, otra respuesta. Todo lo que se ha formulado respecto a esta epidemia es una cortina de humo para poder distorsionar la opinión pública y que el pueblo no tenga herramientas para poder defenderse, porque esa es la verdad. Ahora bien, señores, nosotros como país, hasta cierto punto, estamos siendo beneficiados, porque esto todo tiene un lado positivo y un lado negativo.
porque esto nos va a dar a nosotros la oportunidad de oro para difundir el movimiento Nuevas Ideas, fundado hace 2000 años y que Latinoamérica no conoce el cristianismo. Bueno, más llamados pues. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Yo creo que como primer punto, el ministro Alaví debe de dar números reales. Toda la población sabemos que esos números están muy por abajo de las cifras reales. Segundo, yo leía un reportaje ahora de que el empresario Coqui Aguilar ha cobrado $250,000 por unas caretas que le vendió el gobierno de su empresa Invema. Yo vi que FONAES las estaba donando. Él es el presidente de FONAES, una institución del gobierno. Si así fuera, debe de renunciar como en su momento lo hizo Luis Cardenal. Y tercero, creo que la doctora María Eugenia Barrientos merece urgentemente un espacio el lunes en su programa para defender su posición y pedir que la cuerpen en el Consejo, Natán. Vaya, está bien. Jaime. Bueno, eso es lo maravilloso, es a los ciudadanos emitiendo su opinión es importantísimo porque esto genera discusión y debate de las ideas en base al respeto y la tolerancia a las ideas. Maravilloso escuchar a los salvadoreños, me da mucha felicidad. Nada más aclarar que cuando uno da su opinión, pues lo hace desde la perspectiva, en mi caso, pues académica. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni me interesa pertenecer a ningún partido político. De hecho, represento el movimiento Ciudadanos Independientes de Diputados no partidarios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que vamos a ir construyendo patria y vamos a dar nuestras opiniones. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo con todos, pero esto es lo maravilloso, que podamos movernos. Y por otro lado, creo yo que es importante que los gobernantes de los tres órganos se puedan sentar y nos podamos poner de acuerdo. Y lo otro es que tenemos que luchar con los enemigos comunes que tenemos, que es la pobreza, la miseria, la propagación del coronavirus, la corrupción, el nepotismo que sigue estando enquistada en el Estado, que por cierto el señor presidente, me recuerdo que en campaña dijo una palabra que a mí me gustó mucho. Yo no soy enemigo de las personas ni de solamente porque estás en otro partido ya no te voy a hablar. No, yo soy enemigo de las acciones de las personas, no de las personas en sí. Y me gustó lo que dijo el presidente en campaña. Cuando yo me entere como presidente, dijo, que uno de mis funcionarios está cometiendo actos de corrupción, inmediatamente lo voy a despedir. Bueno, hoy tiene la oportunidad, señor presidente, de poder tomar cartas en el asunto con respecto a su ministro, no sé si es del medio ambiente. No es ministro, es presidente. Es presidente de una institución, no sé si es medio ambiente, no lo sé. Tiene en sus manos esa oportunidad. Y sobre todo porque ¿quién autorizó esa compra a sabiendas que esta compañía pues tenía relación con el ministro? Este es un caso que ha salido a la luz pública. No sabemos cuántos más puedan haber. Que sería interesante que el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y la Fiscalía comience a investigar estos casos para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó hace 30 años, pues que Arena y el FMLN juntos, estos dos partidos, los saqueos que le hicieron a El Salvador solo se comparan al saqueo que nos hicieron los españoles, ¿no? Marvin. Mira, yo creo que la salvación es personal, ¿correcto? Cada quien aquí que responda por lo que haga. Exacto. Yo no voy a meter las manos en el fuego por nadie. O sea, a mí me crió mi papá y me decía este consejo: si no tenés pisto, me decía, no salgas a vacilar con tus amigos. Cuando tengas pisto, salí y comprá tus cosas. Punto. Perfecto. Y cuando era pequeño, me pasó una gran lección para no mentir. ¿Verdad? Por eso yo, la verdad siempre y en todo momento la verdad, aun cuando sea inoportuna, la verdad. Claro, eso no te hace muchos amigos, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que esas cosas se aprenden en la casa. Ahí te enseñan a no robar. En la casa te enseñan a no mentir. En la casa te enseñan a ser responsable, a hacerte cargo de lo que haces y no culpar a los demás. Yo tuve un papá gallego, terco, que se empecinó en... Gallego en concepto, ¿verdad?
Gallego, sí. Sí, sí, pero no vayas a... Gallego de Galicia. Sí, eso. Que era gallego de Aclararlo, Galicia. sí. No, aclararlo. era español, era de Galicia. Sí. Entonces era gallego y era terco. O sea, las cosas eran así como son. O sea, y si sos esto, sos esto. Y si sos topado, sos topado. O sea, pero entendés que sos topado y ve de qué forma superás tu topadez, ¿verdad? Decía mi compadre. Entonces no tenés que sentirte mal por lo que sos. Tenés que vivir con eso. Y aquí hay mucha gente que no, digamos que le cuesta eso. Entonces, yo te digo, Nuevas Ideas no es una moda. Nuevas Ideas no es un golpe en la oscuridad. Voy a dar aquí un golpe de suerte y ya. No, Nuevas Ideas es una gran responsabilidad frente al pueblo salvadoreño que está harto de 30 años de que nos estén dando paja en nuestra cara. Y si hay gente que quiere regresar a hacer lo mismo, ni duden que el pueblo salvadoreño va a ser implacable a la hora de cobrarse esas cosas. Y como decían en la antigua Roma, ¿ve, abogado? Cuando entraba el gran conquistador a Roma, ¿va? Y le hacían un gran desfile faustuoso, ¿va? A la par iba un tipo, un esclavo, diciéndole, toda gloria es pasajera, toda gloria es pasajera. Muy bien. Bueno, gracias a ambos, ¿verdad? Por debatir este día sábado. Sí, ya terminó. Y agradezco los llamados y también la gente que se conectó en Facebook Live. Parece la canción del Apolío, ¿te acordás? Cuando terminaba la ensalada del Ajá, súper. cabal, Muy sí. poquito, muy poquito, otra vez. Como que la bala después de... No, gracias Marvin, te agradezco mucho, de verdad, que hayas sido el tiempo de estar con nosotros este sábado. Siempre un gusto estar aquí con la gente de ISKL. Un saludo a los miguelenses y a los migueleños. Sí, cómo no. Jaime Ramírez. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber estado aquí contigo y con Marvin Aguilar, que sé que es uno de los pocos candidatos quizás de Nuevas Ideas que tiene el criterio suficiente y la independencia para poder dar sus opiniones sin estar contaminado con lo que está sucediendo en el ambiente, en el sentido de que hay que decir las cosas objetivamente. Y me despido con el Salmo 91 siempre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bueno. Que Dios bendiga a la patria y que Dios bendiga a nuestros gobernantes. Vámonos pues. Y no salgan de la casa si no tienen nada que salir a hacer. Bueno, gracias.